Claro que todos sabemos que las barreras mentales no nos ayudan, pero ¿por qué las seguimos creando? ¿Por qué siguen ahí? Bueno, si quieres saber diferentes estrategias de auto-coaching para derrumbar barreras mentales, acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en este tu canal de coaching. Como siempre, es un gusto para mí que pases por este canal. Por supuesto que si es la primera vez que te topaste con alguno de estos videos, bueno, genial, quédate con nosotros, suscríbete, únete al grupo. Aquí vas a encontrar contenido que está desarrollado principalmente alrededor del coaching profesional, pero también te vas a encontrar videos que están relacionados con la motivación y con el desarrollo humano, que por supuesto ese es el tema del que quiero hablarte el día de hoy y está relacionado con las barreras mentales. Por supuesto que tanto tú como yo estamos de acuerdo en que por qué si sabemos que las barreras mentales no nos ayudan y por supuesto que no nos agregan valor en la vida, ¿por qué siguen ahí? ¿Por qué en algunas ocasiones siguen ahí las barreras y en realidad por más que queramos modificarlo o cambiar, pues no logramos conseguirlo? Bueno, por supuesto que hay diferentes cosas que podemos hacer, pero acá yo quiero compartirte algunas estrategias de auto-coaching que son fáciles, que tú las puedes llevar a cabo, que por supuesto no necesitas ir con algún profesional de la salud, está bajo tu control y que tú puedes implementarla a la de ya. Así que bueno, en este video quiero compartirte 3 diferentes estrategias de auto-coaching para derrumbar barreras mentales. Ahora, bueno, lo primero es que, por supuesto, estamos tomando la definición de barrera mental como un bloqueo, como una super pared de concreto que nosotros levantamos en nuestra mente. Es un obstáculo, es algo que no nos está permitiendo avanzar. Así que la primera cosa que es importante que tú y yo podamos identificar es que le hemos dado el significado de barrera precisamente porque nosotros la consideramos como tal. Nosotros le damos esa definición, la estamos mirando como ese obstáculo que es imposible superar y que realmente no nos está permitiendo el progreso. Así que por supuesto que si nosotros somos los que le estamos dando ese significado a esa experiencia o a esa situación en particular que nos haya sucedido, bueno, por supuesto que al mismo tiempo que tenemos el poder de dar o de otorgar el significado, también podemos modificarlo. Así que esa es la primera cosa que hay que tener en mente antes de implementar estas estrategias. Bueno, la primera estrategia para derrumbar barreras mentales es perdonarte. Y bueno, tú me dirías, pero Liliana, ¿eso qué tiene que ver con mi barrera mental? Bueno, tiene todo que ver. Es importante que tú y yo podamos recordar que todos los seres humanos en algún momento de la vida tenemos barreras mentales, tenemos formas de pensamiento que las hemos ido conservando a través del tiempo y que hay cosas que realmente las hemos colocado en un pedestal como un gran obstáculo que no podemos superar. Así que, por supuesto que acá es necesario recordarlo para poder perdonarnos. El perdonarte significa no juzgarte duramente y decir, bueno, es que soy el único que se pone barreras mentales, todo mundo progresa, todo mundo avanza en todo lo que quiere y todo mundo camina libremente por la vida sin tener ningún obstáculo. Bueno, la realidad es que no. Todo mundo tenemos diferentes tipos de barreras mentales, diferentes situaciones o cosas que ni siquiera hemos dedicado tiempo para pensarlas a profundidad. Así que por esa razón es súper importante que te perdones. Y partiendo del perdón, entonces te vas a encontrar en una mejor posición para derrumbar esos obstáculos, para derrumbar esa barrera mental, porque entonces te vas a reconocer o nos vamos a reconocer como seres humanos imperfectos, que en realidad pues vamos caminando y avanzando con la vida, pero en ocasiones estamos en puntos que son súper buenos, en donde estamos metiendo muchísima acción, estamos haciendo cosas diferentes, pero va a haber ocasiones en donde, bueno, pues estamos identificando una barrera, no la podemos saltar o no hemos podido avanzar. Bueno, ok, es parte de la vida también y es parte del crecimiento. Así que la primera estrategia importantísima para derrumbar barreras mentales es perdonarte. La segunda estrategia para derribar barreras mentales es modificar el significado. A ver,
Generalmente vamos por la vida experimentando diferentes situaciones. Algunas son lindas, nos dejan bonitos recuerdos, pero hay otras que son amargas o que son muy dolorosas. Por supuesto que cuando pasa ese tipo de situaciones, nosotros le damos una explicación, le damos un significado a lo que pasó. Y por supuesto que formulamos una narrativa específica para esa experiencia y la podemos conservar por mucho tiempo sin ni siquiera retarla, sin ni siquiera modificarla. Entonces, por supuesto que cuando las narrativas son buenas, hasta ahí podemos avanzar libremente sin ningún problema, pero cuando las narrativas son malas y guardamos experiencias por mucho tiempo que simplemente no las volvimos a visitar y nos generaron mucho dolor, pues entonces de ahí a que nosotros le damos el significado de barrera, le damos el significado de obstáculo, porque fue una situación dolorosa o simplemente es algo que se está presentando actualmente, a lo cual le hemos dado una narrativa de barrera, de obstáculo, de algo que no podemos superar, de algo que es doloroso, de algo con lo que no podemos. Ahora, por supuesto que esas barreras son difíciles de romper, primero que nada porque tú las construiste. Y dado que tú la construiste, por eso es que resulta súper complicado derribarla. Ahora, la buena noticia para ti y para mí es recordar que todos los seres humanos somos constructores por naturaleza. Es decir, nos encontramos activamente construyendo cosas. Construimos amistades, construimos situaciones, experiencias, construimos trabajo, construimos ideas, construimos cosas y experimentamos la vida conforme vamos progresando. Así que, como tal, somos constructores de nuestra realidad. Ahora, ¿por qué eso es una buena noticia? Porque a lo mejor si tú construiste una barrera a la cual dijiste, esto no sé cómo es posible que lo pueda derribar, bueno, tú mismo puedes construir la forma que te aplique mejor en este momento. Así que por supuesto que a lo mejor esa barrera o ese muro que habías construido en el pasado te funcionaba o en el pasado esa narrativa pues ayudaba para que tú estuvieras tranquilo, dándole un significado o a esa experiencia que pasó. Y hasta ahí está bien. Pero por supuesto que ahora, si te encuentras en la disyuntiva de que eso ya no te está funcionando o eso ya no es adecuado con tu realidad actual, entonces es necesario modificarla. Y ahora, ahí es en donde entra la buena noticia, que tú eres un constructor y por supuesto que tú puedes construir nuevas cosas, puedes construir nuevo futuro. Eso está perfectamente ligado con el coaching. ¿Por qué? Porque en el coaching, tal cual, nos encontramos activamente construyendo un futuro, construyendo nuestra realidad actual para poder avanzar y para poder progresar. Por esa razón es que esta segunda estrategia es modificar el significado que le diste a esa barrera. Ese obstáculo y esa barrera tienen una narrativa en tu mente, tienen un significado. Así que si tú lo modificas y si tú lo cambias, entonces vas a poder avanzar. Por ejemplo, si tú tienes un obstáculo y dices, a ver, o sea, yo me quedé con la idea de que jamás voy a poder aprender un idioma, o si tengo la barrera de que nunca voy a poder aprender una determinada habilidad o hacer un tipo específico de trabajo, bueno, por supuesto que esa narrativa yo la puedo modificar y esa es una manera de derribar la barrera. Es una forma de avanzar, es una forma de romper con esa forma tradicional que venía pensando, con esa mentalidad, para poder romperla y entonces crear una nueva, construir, ponerte el casco de constructor y construir un futuro mejor. Así que la segunda estrategia es modificar el significado, darle un significado diferente a esa experiencia o a esa situación que pasó para entonces crear una nueva experiencia y un futuro mejor. Y la tercera estrategia para derrumbar barreras mentales es enfocarte en la acción. Por supuesto que acá un centímetro de acción vale más que un kilómetro de buenas intenciones. Por ahí vi esa frase en el internet y me pareció genial,
Porque, por supuesto, a ver, si haces las mismas cosas todo el tiempo, vas a obtener los mismos resultados. Esa es una frase que me encanta también de Albert Einstein. Por supuesto que el hacer lo mismo todos los días, pues no nos va a ayudar a progresar y no nos va a ayudar a derrumbar la barrera mental. Pero si te enfocas en el cambio, entonces esa es una manera efectiva de derrumbar la barrera mental, porque esa barrera está en tu mente porque tú le has dado el poder que tiene en tu interior. Tú le has dado ese poder. En realidad, si tú se lo quitas, pues tal cual la barrera se va a ir desfundamentando con el tiempo. Y si te enfocas en la acción, en el futuro, en las experiencias que quieres crear, en las nuevas situaciones que quieres vivir, por supuesto que eso te va a ayudar a poder identificar cuáles son los siguientes pasos que necesitas llevar a cabo para entonces crear una realidad diferente. Así que, bueno, ahí lo tienes. Esas son 3 diferentes estrategias que puedes poner en práctica. Así que, bueno, sencillamente es necesario reflexionar en cada una de estas estrategias, considerar cómo puedes llevarlas a la práctica poco a poco y a tu ritmo. Y bueno, por supuesto que esto te va a traer resultados diferentes. Bueno, pues como siempre, espero que esta información y estas estrategias de auto-coaching te sean de utilidad. Como siempre, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.